Bendiga, es un gusto, un placer estar nuevamente transmitiendo desde Carrollton, Texas, Ministerios Casa Altar Internacional. Es un gusto, como decía, compartir el precioso mensaje del Evangelio de Dios. Sean todos bienvenidos. Hoy quiero hablar sobre, en el libro a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 18. Libro a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 18. Y encontramos un subtítulo ahí, la armadura de Dios. Y yo le he incluido la armadura de Dios para el creyente, parte 1. Vamos a hacer dos predicaciones de esta enseñar en dos predicaciones en esta parte, en esta porción bíblica. Y quiero que por un momento, por favor, usted imagine estar en una guerra, pero sin armadura. Imagine usted, las flechas llueven, el enemigo avanza, y usted y yo, desarmados. Esto es lo que viven muchos cristianos, a diario, y sin saberlo. Esta porción bíblica fue escrita por el apóstol Pablo, en una prisión en Roma, según Hechos 26. Él estaba, como decía, en una prisión, rodeado por guardias imperiales. Cada día los veía, vistiendo sus cascos brillantes, sus corazas, espadas afiladas. Y entonces, inspirado por esta imagen, escribe Efesios 6, capítulo 6, versículo 10 al 18. Esto no es un acto simbólico, fue una revelación divina. Pablo ve en esta armadura física una verdad espiritual. Es una manera de estar listos y preparados para la batalla que usted y yo enfrentamos cada día. El libro de los Efesios, en los primeros capítulos del 1 al 3, nos narra la doctrina bíblica. Describe al cristiano sometido al Espíritu Santo. Y del versículo 4 en adelante al 6, es una manera práctica de vivir. Para todos aquellos, o para el cristiano, debe saber y darse cuenta que vivimos en una guerra espiritual. El apóstol Pablo termina esta carta con una advertencia sobre esta guerra que estamos viviendo y nos instruye al cuerpo de Cristo sobre cómo ganarla. La Escritura nos enseña, nos dice que en Él somos más que vencedores. Entonces, esta guerra, esta lucha está ganada. Pero tenemos que vestirnos de las partes apropiadas que Él ha descrito, que Él ha mencionado, que Él ha dejado en su palabra. Decía entonces, el Señor suministra, provee a sus santos esa armadura suficiente y totalmente completa para combatir y vencer al enemigo. Entonces tenemos una pregunta: ¿estamos siendo vencidos o estamos venciendo? En los versículos 10 y 13, permítame leer, y pido una disculpa por no leer la palabra de Dios, porque este es el fundamento, hermano. Esta es la base. Y perdón nuevamente por omitirla. Estaba grabándola hace unos momentos, unas horas, y venía a mi mente. Es un párrafo un poco largo, extenso, del versículo 10 al versículo 18, pero este es el fundamento. Si me permite, Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gracias, Señor, por esta palabra que has preservado por los siglos para tus hijos, para tu pueblo, para tu iglesia. Entonces mencionaba yo que en el versículo 10 al 13 establece verdades básicas en cuanto a la preparación espiritual necesaria del creyente. Ya lo leíamos un momento. En los versículos 14 al 18, el apóstol Pablo presenta detalles específicos de las partes, sus funciones, cómo sirve, qué cubre, qué partes cubre, y una definición de cada parte de esta armadura. Entonces vemos que la palabra de Dios nos dice que el Señor equipa a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, a sus siervos, para vencer en esta batalla espiritual que tenemos cada día. ¿Se ha dado cuenta? Estamos en una batalla espiritual, estamos en una guerra espiritual. Me recordaba que en estos tiempos, precisamente mañana, están por reunirse los presidentes de dos potencias del mundo. Y se está buscando la paz, se está buscando evitar que haya una tercera guerra mundial. Pero usted y yo, como hijos de Dios, estamos viviendo a través de los siglos ya una guerra espiritual. Pero hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta, que el Señor Jesús ya nos ha provisto de esas partes, de esa armadura espiritual, y también de los medios para vencer. Tenemos que agregar algo: viviendo en obediencia a Él, en sometimiento, en humillación. Es posible. La Escritura nos enseña en capítulo 6 de Efesios, versículo 10, nos dice, acompáñenme por favor a leerlo, capítulo 6, libro a los Efesios, versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos. ¿A quién se dirige? ¿A quién está dirigiéndose el apóstol Pablo? Dice: por todo lo que antes he dicho, hermanos míos, a la iglesia de Éfeso. Aunque también se cree que esta era una circular para que se leyera en todas las demás provincias. Pero aquí se está dirigiendo a la iglesia, a los cristianos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo nos exhorta a fortalecernos en el Señor y a estar preparados para la batalla espiritual que enfrentamos cada día. Una armadura espiritual que el Señor ya ha provisto para ganar, no solo para sobrevivir,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza es un llamado a los creyentes a buscar y depender de la fuerza, de la fortaleza, no propia, no de nadie, sino que viene de Dios. Fortaleceos en algunas traducciones es un mandato a recibir fuerza. Decía nuevamente, no es algo que nosotros podemos generar, podemos hacer. No proviene de nuestras propias fuerzas. Es una fortaleza que otorga el Señor al estar en el Señor. Esto implica una comunión y unión con Él. Cada día, comunión y unión con Él. Acompáñeme para ver lo que dice el profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Creo que es un texto bastante conocido. Isaías 41, 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este profeta de Dios, a través de la revelación del Espíritu Santo, escribió palabras de aliento para el creyente, para el cristiano, porque ciertamente hemos de vivir situaciones difíciles, situaciones complicadas, situaciones que solamente Dios tiene la respuesta, y solamente en Él podemos encontrar contentamiento, podemos encontrar la fortaleza divina, podemos encontrar la dirección de Dios y la solución a estos problemas, a estas situaciones que enfrentamos. Hay otro texto bíblico que nos habla también sobre la fortaleza que proviene de Dios. Acompáñame ahí en Salmos 46:1. Salmos 46. Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El salmista nos recuerda cuando enfrenten dificultades, cuando enfrenten problemas, cuando enfrenten desafíos, acudan a Dios. Él es nuestro amparo, pronto auxilio y fortaleza en las tribulaciones. Entonces hemos visto el párrafo fortaleceos en el Señor en el capítulo 6, versículo 10. Y el siguiente párrafo dice: y en el poder de su fuerza. Esta segunda parte enfatiza la idea que la fuerza a la que se refiere no es una fuerza humana que es limitada, sino dice en el poder y la fuerza del Dios Todopoderoso, de nuestro Dios omnipotente, que todo lo puede, que nada hay imposible para Él. Por lo tanto, su fuerza es ilimitada. La Biblia dice que en Él somos más que vencedores, que para Él no hay nada imposible. En resumen, este texto nos invita y nos exhorta a los creyentes, uno, a reconocer nuestra dependencia de Dios, nuestra propia debilidad, nuestra propia insuficiencia para enfrentar los desafíos espirituales. Solamente con la armadura de Dios, solamente con la guianza del Espíritu, solamente con la ayuda de Dios y viviendo en obediencia, en comunión, en sometimiento, dice la Escritura, en Él somos más que vencedores. A veces tomamos unos textos y son hermosos,
Claro que sí, nos da aliento, nos dan fortaleza, fuerza, ánimo. Pero los tomamos en ese contexto o únicamente, por ejemplo, hay muchos versículos, pero los tomamos fuera de contexto. Necesitamos ver lo que está hablando el contexto, porque no es solo tomar ese texto, sino lo que dice, lo que está diciendo en su contexto. Muchas veces dice que es a través de la obediencia. De la obediencia es que podamos recibir esas promesas de Dios. Aunque yo me sorprendo, escuché esta palabra hace poco en una persona, dice, yo me sorprendo cómo Dios es bueno, dice, cómo Dios actúa en su tiempo perfecto. Sí, gloria a Dios, qué bueno que se sorprenda, pero vivamos en obediencia, más, que sea esto para vivir en obediencia más al Señor, humillarnos, buscar de su presencia, porque qué glorioso. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amén. Todos la queremos. Todos queremos la bendición de Dios, pero Dios demanda de nosotros obediencia, humillación, sometimiento. Y todo, asistir a la iglesia, congregarnos con nuestros hermanos, tener comunión con ellos y todo lo demás. Es un paquete completo. Qué hermoso es recibir las promesas de Dios. Entonces, este texto nos invita también a depender de Dios completamente como la fuente verdadera de nuestra fortaleza. También vivir una vida de comunión que es vital, que es de vida, y es de donde fluye ese poder divino. Ahora, cuando usted tenga esa comunión con Dios, cuando tengamos esa comunión con Dios, o al tener esa comunión con Dios, se va a notar, hermano. Se va a notar. La gente se va a dar cuenta. Escuché a un predicador hace unos momentos, dice, en la casa no se habla de la palabra de Dios. Me quedé sorprendido. Bueno, en realidad él tenía un hermano que estaba descarriado. Y al hablarle la palabra de Dios, este hermano, se enojaba, se molestaba. Y le llamó a su mamá, mamá, mi hermano está hablando la palabra de Dios y yo no quiero, cállalo. Y la mamá le dice a este hermano cristiano, a su hijo, le dice, hijo, en la casa no se habla la palabra de Dios. En la casa se vive la palabra de Dios. Qué bonito, qué bonito. Nuestras acciones hablan más que las palabras. Las acciones hablan más que las palabras. La palabra de Dios es poder, hermano, sí. Y yo lo digo así. Debemos ser guiados por el Espíritu. Muchas veces tendremos que exhortar al hermano, tenemos que hablarle. En amor, sí. Muchas veces tendremos que apoyarlo. Dice la Escritura que toda palabra sea sazonada con sal, dice, para dar gracia a los oyentes. Podemos lastimarlos, pero por eso es importante que tengamos la guianza del Espíritu, la dirección del Espíritu, para ser efectivos en la obra del Señor. Vamos a acompañar el versículo, capítulo 6, versículo 11, dice, vestíos, Efesios 6, 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios o armadura espiritual. La frase armadura de Dios no se refiere al conjunto de herramientas físicas o naturales, sino a atributos y prácticas espirituales que provienen de Dios. Ciertamente el apóstol Pablo estaba viendo a esos oficiales del ejército romano y veía vestidos con su coraza, con el cinto de la verdad, con la espada del Espíritu, como puede observar aquí. Y él tuvo una revelación de Dios.
para hablar a la iglesia que así como esos soldados del ejército romano estaban bien protegidos, cada una de sus partes tenían una función específica, así nosotros en lo espiritual, Dios nos ha dado, nos ha dejado, ha escrito el apóstol Pablo en este capítulo 6, versículos 10 en adelante, las partes que debemos usar, lo que debemos hacer para ser efectivos en la obra de Dios. La palabra toda enfatiza que no debemos excluir nada, que no debe quedar nada fuera, que no debe dejar nada de ponerse o usarse. Ninguna parte de la armadura se necesita que sea la protección completa. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuántos saben que hoy mismo y a cada minuto de nuestra vida estamos viviendo esa lucha? Esa lucha espiritual, esa batalla espiritual en los aires por nuestra alma. Hay pensamientos. A veces uno tiene deseos de orar y lleva ese pensamiento, está llegando a la casa, voy a leer la escritura, voy a dar un tiempo en comunión con el Señor a solas. Y surgen situaciones, eventos en que ya no es posible. Son estorbos espirituales, son situaciones adversas que el enemigo, obstáculos que el enemigo pone. Pero usted y yo, como hijos de Dios, sabemos que hay unas armas espirituales y tenemos que ser sabios y no disuadir, sino por el contrario, saber que hay obstáculos, pero que en Él somos vencedores, que necesitamos ir a esa fuente de vida, que necesitamos estar conectados, que necesitamos ese alimento espiritual, dice la Escritura, que no perece, que es para vida eterna. Dios nos ha provisto de esas armas espirituales para sus hijos. No dice, estén atentos, vestidos. Dice, con toda la armadura espiritual. Dice, para que podáis estar firmes. ¿Usted ha visto cuando hay ejércitos preparados para la batalla? A mí me gusta ver algunas películas de esa índole y veo todos los guerreros están con sus escudos y sus lanzas preparados. Y viene el ejército contrario corriendo a ellos. Y hay un choque. Pero ellos están preparados con su escudo y con su lanza. E incluso ya antes han enviado lanzas con fuego. Esos son los dardos del enemigo. La meta de vestirse con esta armadura es para estar firmes, no es para luchar, no. Esto no implica un avance ofensivo, dice, sino la capacidad de resistir. He visto el ejército formado, cubriéndose uno al otro, manteniéndose firme, en pie en contra de la oposición, no ceder terreno, no debe haber un orden. No corre cada quien por su lado, no, ellos están unidos, tienen una estrategia. El párrafo contra las acechanzas del diablo. Es importante notar aquí, hermano, algo. El Señor pone esto en mi corazón de hacer notar cada detalle. Y es importante y debe serse como hombre de Dios que va a predicar la palabra. Debe indagar, debe preguntar, debe informarse. Y miraba yo que en unas partes dice el diablo, en otras dice Satanás. Cada uno de sus nombres da a conocer el carácter. Aunque es la misma entidad, aunque es el mismo Satanás, el mismo diablo, es uno, pero cada uno de sus nombres da a conocer el carácter de él. Contra las acechanzas del diablo. Aquí al diablo se le conoce como el acusador, el adversario.
el que acusa a los creyentes, el que acusa a los hermanos, según Apocalipsis 2:10. La palabra acechanza se traduce como metodeía en griego, que significa métodos o estrategias. El diablo no ataca de manera aleatoria, hermano, no, sino que utiliza engaños, mentiras, tentaciones, tácticas astutas. ¿Para qué? Para debilitar al creyente, para desanimar. Pero la armadura de Dios nos protege. La armadura de Dios protege para resistir los ataques estratégicos del enemigo. Entonces recordemos, en la vida cristiana estamos en una batalla espiritual. Pero Dios ya nos ha dado, nos ha provisto de los medios para vencer. Dice 2 Corintios 3:5. Acompáñenme por favor ahí. 2 Corintios 3:5. Dice la escritura. No somos competentes. 2 Corintios 10, 3 al 5. Dice, sí, 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A Cristo. Estamos en una batalla espiritual, en una guerra espiritual. Pero el apóstol Pablo nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios. Dice, y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el parte final del versículo, capítulo 6, versículo 12, aquí se resume. Aquí se resume 6:12, la parte final. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta parte resume la verdadera naturaleza del creyente. La verdadera naturaleza de la lucha del creyente. Dice que la lucha no es contra carne y sangre. El apóstol Pablo nos recuerda que nuestros verdaderos adversarios no son las personas, no son los seres humanos, no son nuestro prójimo. Dice que los problemas, los desacuerdos que experimentamos no deben ser vistos como algo personal, ataques personales contra individuos, sino como manifestaciones de una realidad más profunda. Hay muchos textos, sí, pero quiero mencionar Filipenses 1:15. Dice, Filipenses 1:15, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y el apóstol Pablo estaba gozándose de que el evangelio de Dios fuera predicado, pero mencionaba también que había motivaciones equivocadas. Querían causarle daño a él, desacreditarlo. Entonces vemos cómo las motivaciones, los deseos eran equivocados. Mas sin embargo el apóstol Pablo se gozaba, dice, yo me gozo porque se sigue predicando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder.
La palabra de Dios es poder para salvación. Entonces, aunque fuera por motivos equivocados, erróneos, por envidia, contienda, la palabra de Dios traía fruto. Había fruto. Hay otro texto muy importante que quiero mencionar. Mateo 16:23. Si me puede acompañar ahí, Mateo 16:23. Dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús había comenzado a hablar sobre el sufrimiento que iba a enfrentar, la muerte y resurrección. Y Pedro, discípulo cercano a él, al escuchar esto, intentó disuadirlo, le dijo: no vayas a la muerte, no vayas a sufrir todo esto. Pero él estaba pensando en términos humanos, queriéndole evitar el dolor y muerte. Mas Jesús, discerniendo, dice, se vuelve a Pedro y lo llama Satanás. Dice: me está haciendo un obstáculo para el propósito. Dice: porque yo he venido, Jesús lo mencionó, dice: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces nos damos cuenta que no son las personas los que se oponen. Están siendo usados por el enemigo para hacer obstáculos en el propósito de Dios. Aquí más adelante también vemos todo la jerarquía, todo cómo está organizado. Y lo dice más adelante, dice: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está en el capítulo 6, versículo 12 de Efesios, parte última. Cada uno de estos menciones que hace está hablándonos que están en una esfera espiritual que está por encima de la tierra, y se usa para describir diferentes categorías, roles de las fuerzas demoníacas con las que nosotros, los creyentes, luchamos en el ámbito espiritual. Entonces, desde el capítulo 6 de Efesios, versículo 10 al versículo 12, hemos hablado de lo concerniente al soldado de Dios, al creyente, al Hijo de Dios. Ahora, de aquí en adelante, del versículo 12 al versículo 18, hablaremos lo concerniente al equipo, a la armadura del soldado de Dios. 6:13, lo vamos a leer, por favor, ¿me acompaña? Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Este texto es un mandamiento. Se nos exhorta a tomar toda la armadura de Dios, a no dejar ninguna parte. Cada una es importante. Protege al soldado romano haciendo esta alusión. Protege al Hijo de Dios. Cada parte de la armadura de Dios es una acción intencional del creyente, necesaria por parte del creyente. Aquí encontramos dos objetivos. Uno, al ponerse esta armadura, tiene dos objetivos. Uno, poder resistir en el día malo. Lo dice en el texto.
Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Y segundo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, este versículo nos llama a equiparnos completamente, a usar toda la armadura de Dios. Cada parte es importante. Son los recursos espirituales que Dios nos ha provisto para resistir los ataques del enemigo. Dice, y permanecer firmes. Acompáñenme para terminar Santiago 4:7. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice la escritura. ¿Lo tiene? Amén. Gloria a Dios. Dice, someteos, pues, a Dios. ¿A quién nos vamos a someter? A Dios. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros somos llamados. En una versión, y lo estuve buscando en varias versiones, dice, amad a Dios. Amad a Dios. Resistid al diablo. Dice, y Él huirá de vosotros. Nuestro amor debe estar en Dios, con Dios. Dice, y entonces de esa manera el diablo no va a encontrar comunión con nosotros. No vamos a tener esa comunión con el diablo. No la necesitamos, no la queremos. Queremos, como siervos y ministros de Dios, honrar al Señor. Dice, porque Él vino y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Déjenme concluir con esta parte. Recordemos que estamos en una lucha espiritual, en una guerra espiritual. Pero Dios ya nos ha provisto de los medios para vencer. Entonces recuerda, estamos en un combate espiritual. Reconoce que nuestros enemigos, el diablo, quieren hacernos caer. Quieren ponernos obstáculos en nuestra vida espiritual, en nuestra carrera espiritual. Estemos cubiertos cada día con la armadura espiritual que Dios ha provisto. Aprendamos y ejercitémonos cada día en esa armadura divina. La palabra de Dios nos dice en Pedro, 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, dice, según algunos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que se pierda. Permítame orar por usted para concluir. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por esta palabra preciosa que nos has preservado a través de los tiempos, para tu iglesia, para tu cuerpo, para tus hijos. Quizá hay algunos que se hayan alejado, que se hayan despojado de esa armadura tuya, pero quizá también haya muchos o algunos que no te conocen, que no han tenido esa comunión contigo, que no te han reconocido como Señor y Salvador. Hoy es el día, hoy es el momento, hoy es el tiempo que el Señor lo declara en su palabra. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hoy es el momento para regresar y volvernos a Dios. Dice la Escritura que Él nos ama con amor eterno. Usted y yo debemos de poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por cada uno de estas vidas, cada uno de nuestros hermanos, amigos que están viendo, escuchando este mensaje, y los que habrán de escucharlo. Toca sus corazones, Señor, que ellos puedan reconocer tu señorío, puedan confesarte como único y suficiente Salvador. Aquellos que lo están haciendo ahora mismo, escribe su nombre en el libro de la vida. Guíalo, Señor, a una casa espiritual para que puedan ser alimentados,
apacentados. Recibe honra y gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Jesús. Tu siervo soy.